¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, para quienes aún no me conocen y los que aún no están suscritos a mi canal en YouTube. El día de hoy quiero abordar un tema muy importante. Vamos a hablar de la Edad Media y de la filosofía en la Edad Media, ¿sí? Vamos a ver algunas fuentes, algunos especialistas en lo que ha sido la Edad Media. Tradicionalmente, la historia universal se ha dividido en edad antigua, ¿sí? O bueno, prehistoria, después edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Esos han sido los periodos que cuando estudiamos en un colegio o en una universidad, historia universal, pues nos hablan de esos periodos de la historia. Y esta división de la historia básicamente se ha dado en lo que conocemos como Occidente, como Europa occidental. El mundo y la cultura occidental entiende esos periodos de la historia, ¿sí? La historia universal de Occidente. Ahora, cuando nos centramos en la Edad Media, cuando nos centramos en la Edad Media, se hace referencia al periodo histórico de Europa occidental que va desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Muchos textos de historia de colegio, principalmente, y también algunos canales de YouTube que hacen divulgación y resúmenes de lo que implica la Edad Media, pues hablan que la Edad Media comenzó cuando el Imperio Romano de Occidente pues se desintegró. Cuando el Imperio Romano de Occidente se desintegró en el siglo V después de Cristo, y cayó este Imperio Romano de Occidente y se transformó en reinos, en microreinos. Ahí inicia en el siglo V después de Cristo la Edad Media. Eso es lo que nos dicen tradicionalmente los textos que hacen resúmenes sobre la Edad Media. Y pues la Edad Media termina en el siglo XV después de Cristo con algunos hechos que marcaron el siglo XV, como por ejemplo el invento y el desarrollo de lo que es la imprenta de Gutenberg a mediados del siglo XV. También la caída de Constantinopla y del Imperio Romano de Oriente, sí, la caída de Constantinopla. Y además, otro hecho que marca esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna es el descubrimiento de América para los españoles, cuando los españoles descubren América. A pesar de que América, pues evidentemente ya estaba descubierta por los asiáticos, por los africanos, incluso hay datos que nórdicos también ya descubrieron América, pero para los españoles que conquistaron América, pues una fecha importante es 1492. Entonces, aquí como que para muchos historiadores y los textos y videos en YouTube termina la Edad Media. Entonces vamos a hablar de los siglos desde el quinto después de Cristo hacia el 15 después de Cristo. Y vamos a centrarnos más en lo que es la Europa occidental, a pesar de que en otras partes del mundo, como diría el mismo Enrique Dussel, había un desarrollo tecnológico, científico muy importante. Por ejemplo, en el Asia, en en África, había un gran desarrollo, por ejemplo, a través de la misma ruta de la seda, sí, a través de la misma ruta de la seda, donde que lo que hoy conocemos como Irán tenía un gran desarrollo tecnológico, científico, cultural, artístico, comercial, etcétera. Pero en esta época, Occidente, y cuando hablamos de Occidente, hablamos de esa Europa occidental ligada a lo que hoy es Italia, a lo que hoy es Alemania,
a lo que hoy es Suiza, a lo que hoy es incluso Francia y parte de España, ¿sí? Aunque bueno, España estaría más en la Europa latina, porque hay muchos pensadores que consideran que España, la parte sur de Francia y la parte sur de Italia, eso se conoce más como la Europa latina. Bueno, hay muchas versiones de eso. Y por eso es que cuando ya queremos profundizar un poco más en lo que es la Edad Media, el medioevo y la filosofía medieval, pues hay que remitirnos a las fuentes. En mi canal de YouTube siempre estoy invitando a que se comparen fuentes. Si no nos quedemos únicamente con lo que nos dice un video de YouTube o un canal de YouTube o un libro de escuela o de colegio o lo que nos dice el profesor del colegio, de la universidad o de la escuela, sino que siempre comparemos fuentes, fuentes tanto en el mismo YouTube como también fuentes en libros, en investigadores, etcétera. Creo que siempre es importante ir a las fuentes. Y aquí tengo algunas fuentes de algunos personajes que nos pueden remitir información importante sobre la Edad Media. Antes quiero invitarte a que vayas a mi canal de YouTube, te suscribas al canal como Elvis Orellana Espinosa. Ahí tengo también ya otros videos sobre historia, historia universal que te pueden interesar. Y además puedes seguirme en mis diferentes redes sociales, como Elvis Orellana Espinosa, te repito nuevamente, en Facebook, en Instagram, TikTok, LinkedIn. En LinkedIn está también mi perfil profesional, ahí tienes información. Y también me puedes escribir a mi WhatsApp o a las redes sociales, donde que te ofrezco cursos ligados a estos temas de la cultura, de la historia, de la filosofía y de la psicología. Creo que siempre es importante el tema de las humanidades y pues te ofrezco cursos sobre temas ligados al video del día de hoy. Cerrando este paréntesis, te decía que vamos a las fuentes. Siempre es importante ir a las fuentes en la historia universal, en la historia mundial. Y, por ejemplo, yo te hablaba de Cristóbal Celarius, donde que él dividió la historia de Europa, él fue un alemán europeo que dividió la historia en edad antigua, edad media y edad moderna. Entonces ahí comenzamos a hablar de esta edad media con Cristóbal Celarius y pues esas ideas llegaron a Sudamérica a través de diversos filósofos, profesores, historiadores. Bueno, pero quiero hablarte de un video y del canal de Miguel Delis. Sí, Miguel Delis es un youtuber conocedor de lo que es la Edad Media. Me pareció interesante el video de la Edad Media de Miguel Delis. Creo que es muy, muy importante ese video en el canal de Miguel Delis sobre si la Edad Media fue una época de oscurantismo, de oscuridad, como se lo plantea. Creo que este video que titula ¿Fue la Edad Media un periodo oscuro como nos han contado? Edad Media, un periodo de oscuridad, se pregunta Miguel Delis, y creo que es uno de los videos más espectaculares que he encontrado sobre la Edad Media. Dura 45 minutos, creo que es importante que veas ese video, creo que es una fuente de conocimiento muy importante en este desarrollo de este video que hace Miguel Delis en su canal de YouTube, que lleva su nombre propio. Ahora, si ya se quiere profundizar un poco más con otros elementos, otro personaje que, que es importante, podemos hablar de Humberto Eco. Si tú quieres conocer un poco más a fondo sobre la Edad Media, creo que es importante hablar de Humberto Eco, este famoso filólogo italiano que vivió entre 1932 y el año 2016 en Italia y pues uno de los mayores especialistas en lo que es Edad Media. Incluso un libro muy importante suyo que fue En nombre de la rosa,
una de sus obras más importantes, El nombre de la rosa, de 1980, y que después, en base a su libro, se desarrolló una película, El nombre de la rosa, que nos cuenta un poco de cómo se manejaba la época medieval. Entonces, el libro de Humberto Eco de 1980, El nombre de la rosa, y la película que salió posteriormente, creo que es necesario para conocer y aproximarnos a la Edad Media desde una perspectiva, por supuesto. No es la única, por eso es que siempre eh, recomiendo contrastar fuentes. Entonces, creo que la película, incluso El nombre de la rosa, puede ser también importante conocerla. Ahora, un youtuber que tiene un canal de YouTube que se llama Academia Play, también habla en muchos de sus videos en Academia Play sobre lo que es la Edad Media. Pues es una perspectiva de entender la Edad Media, no es la única. ¿Sí? Por eso siempre hay que comparar fuentes. Sería interesante comparar los videos de Academia Play de Javier Rubio Doncé con los videos de Miguel Delis sobre la Edad Media, ¿sí? Esos análisis, esas comparaciones de fuentes, de esos discursos, es lo que tenemos que aprender a contrastar, aprender a comparar información. Y pues ahí ir viendo ya los aspectos en común, los aspectos diferenciales para nosotros conocer lo que es la Edad Media. Ahora, por ejemplo, en mi biblioteca tengo un libro de Fernand Lucien Müller, Fernand Lucien Müller o Mueller, como quieras pronunciarlo. Él es un historiador que vivió en el siglo XX, historiador de la filosofía, historiador de la psicología. Él en su libro Historia de la Psicología, en el libro de él de Historia de la Psicología, también nos habla de la época medieval, de la era cristiana, de la psicología cristiana, de la psicología medieval. Entonces, creo que la filosofía, la psicología y la historia están muy, muy relacionadas. Y leer este libro de Historia de la Psicología, especialmente la segunda parte que nos habla de la era cristiana, de la psicología medieval, creo que es importante el libro Historia de la Psicología de Fernand Lucien Müller. Ahora, ¿cuáles han sido como que esos grandes referentes del pensamiento y la filosofía en la Edad Media y que tuvieron un gran impacto en toda la cultura, el arte, la economía, la filosofía de la Edad Media? Han sido, por ejemplo, Tomás de Aquino, que es un auténtico autor medieval del cristianismo, del catolicismo, Tomás de Aquino. De ahí tenemos también a lo que es Agustín de Hipona, ¿sí? Agustín de Hipona también fue un importante personaje que fue, él estuvo en la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, Agustín de Hipona. Creo que su pensamiento impactó en toda la Edad Media, incluso en el mismo pensamiento de Tomás de Aquino. Agustín de Hipona vivió entre fines del siglo cuarto e inicios del siglo quinto, en esa transición en las últimas etapas de la antigüedad y pues la Edad Media. Y de ahí, por ejemplo, también tenemos a otros personajes como es Averroes, fue un filósofo y médico eh, del Islam, fue un médico filósofo musulmán, maestro de diversas corrientes importantes de la filosofía, que vivió en España, nació en Córdoba en 1126, lo que hoy sería España. En ese tiempo, Córdoba, 1126 hasta el año de 1198. Es decir, estamos hablando del del siglo XII después de Cristo. Entonces, Averroes también fue otro de los personajes ligado a lo que fue lo que hoy conocemos la España medieval, la España medieval. Y asimismo tenemos a Maimónides, que fue también un personaje importante que nació en lo que hoy es Córdoba, lo que hoy conocemos como España en Córdoba. Fue un judío sefardí, entonces toda la filosofía judía de Maimónides creo que es importante. Entonces aquí tenemos a Averroes
desde una perspectiva del Islam, Maimónides desde una perspectiva del judaísmo y Tomás de Aquino en una perspectiva del cristianismo. Estos tres filósofos marcaron toda lo que es la Edad Media. Ahora, si vamos a la época también, más atrás de lo que fue Agustín de Hipona, continuando con el pensamiento de Agustín de Hipona, en esa época también se dice que vivió Hipatia de Alejandría, y Hipatia de Alejandría fue una de las personajes más importantes del neoplatonismo, neoplatónica. Hipatia de Alejandría vivió en las últimas etapas de la Edad Antigua y prácticamente ya casi en los inicios de la Edad Media. Estos márgenes de dónde termina la Edad Antigua y dónde comienza la Edad Media, dónde termina la Edad Media y dónde comienza la Edad Moderna, creo que es muy difícil delimitar un año exacto, una fecha exacta, porque esas transiciones van dándose durante muchos años, décadas o quizás unos 2 o 3 siglos también. Entonces, la versión tradicional se habla de que en el siglo quinto, entre el 450 y el 500 después de Cristo, pues comienza, digamos, la Edad Media. Pero yo a veces he pensado que puede ser un poco más atrás, que puede ser a inicios del siglo cuarto, incluso que puede estar comenzando, ya sentando las bases de lo que será la Edad Media. Y ahí surge el personaje de Hipatia de Alejandría, una neoplatónica que fue asesinada entre fines del siglo cuarto e inicios del siglo quinto, pues fue una de las últimas filósofas de la escuela de Alejandría en lo que hoy es Egipto. Entonces, toda esa corriente de la escuela de Alejandría es muy, muy importante en fines de la antigüedad y los inicios de la Edad Media y cómo el asesinato de Hipatia de Alejandría podría también plasmar los inicios ya de la Edad Media, ¿sí? Porque se extermina ese pensamiento filosófico neoplatónico de la escuela de Alejandría que durante muchos años desarrolló el pensamiento y publicaciones muy importantes en lo que se conoció como la Biblioteca de Alejandría, el Museo de Alejandría y todo lo que fue el pensamiento cultural de la escuela neoplatónica de Alejandría. Y si vamos un poco más atrás, ¿sí? Inicios del siglo cuarto, tenemos a Lactancio, que quizás para muchos fue el que desarrolló toda la perspectiva católica que va a impactar mucho en la Edad Media. Entonces, estamos hablando de que con Lactancio también fue uno de los que marcó el pensamiento, la cultura y el arte en la Edad Media en Occidente, en el Imperio Romano de Occidente que se desintegró posteriormente. Para muchos, el pensamiento de Lactancio y de Eusebio de Cesarea marcan también el inicio o las bases de la Edad Media. Entonces, hay todo un proceso de transición entre los inicios del siglo cuarto hasta los fines del siglo quinto, y ahí se va a transitar desde la antigüedad hacia la Edad Media. Entonces son personajes importantes de esa transición, Agustín de Hipona, Hipatia de Alejandría y Lactancio. Filósofos y científicos, en el caso de Hipatia, muy importantes que hay que tenerlos en cuenta para lo que implicó lo que es la Edad Media, ¿sí? Bueno, ahora, también hay otros autores que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el libro de Jaime Barilco, el libro de Jaime Barilco, que tengo en mis manos en mi biblioteca. Algún rato haré una mención especial a algunos de estos libros. Jaime Barilco es un argentino de, que escribió un libro, La filosofía, una invitación a pensar. Es un libro publicado en el año 2005. Jaime Barilco nació en 1936 en Buenos Aires, en Argentina, licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en filosofía. Y ha escrito muchos libros, pero uno de los más importantes es La filosofía, una invitación a pensar,
este libro que tengo acá en mis manos, que nos habla también de la historia de la filosofía. Si nos habla, es un intento de explicar la filosofía en sus diferentes etapas históricas. Y creo que él nos habla justamente en su libro de San Agustín, de Averroes, de Maimónides y de Tomás de Aquino como los grandes pensadores y filósofos del medioevo, de la época medieval. San Agustín, Averroes, Maimónides y Tomás de Aquino. Entonces, aquí en este libro está reflejado también a los grandes pensadores de aquella época que ya habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, también leer este libro en ese apartado de lo que es la Edad Media, la filosofía medieval, que generó toda una cultura, un arte ligado a los reinos medievales. Acordémonos que toda la Edad Media estuvo centrado mucho en lo que es el cristianismo, la filosofía cristiana, pero también no podemos olvidar que hubo rasgos de la filosofía musulmana, del Islam, la filosofía judía, en el caso de lo que hoy conocemos como España. Y ahí convivían, medio entre conflictos y a veces en épocas de paz, cristianos, musulmanes y judíos, en lo que hoy conocemos como España. Y que después se consolidó en los reyes católicos, ya lo que es la expansión del imperio hispánico. Pero antes de los reyes católicos había unas corrientes que estaban controladas por los musulmanes, otra parte vivían los judíos sefardí o sefarditas, y también el Islam. Bueno, aparte en la Edad Media, no debemos olvidarnos también de unos personajes importantes como fueron los cátaros, y quien desarrolla toda una perspectiva de los siglos XII, alrededor del siglo XII, XI, XII y XIII, pues una conocedora de los cátaros y de los albigenses ha sido Marisa Ventura. Marisa Ventura es una youtuber, historiadora ligada a lo que son los esenios, los cátaros, el judaísmo gnóstico, los gnósticos. Entonces, ¿qué pasó en esa Edad Media ligado a estos grupos, conocidos como los gnósticos, como los cátaros y como los albigenses, alrededor del siglo XII? ¿Y quién es una especialista en este tema que hay que remitirnos a la fuente? Pues es Marisa Ventura. Ahora, otro personaje que es importante mencionar es Fernando Vallejo. Él también en su libro que se denomina La puta de Babilonia, que tengo acá en mi biblioteca, él también habla de los albigenses y de los cátaros, cómo fueron exterminados por una corriente católica de esa época. ¿Sí? Una de las primeras cruzadas fue justamente contra los cátaros, contra los albigenses en el sur de Francia. Entonces, para revisar y tener un mayor conocimiento de quiénes fueron los cátaros, los albigenses y cómo fueron exterminados y asesinados, la mayor parte, casi todos, pues hay que remitirnos a Marisa Ventura y a Fernando Vallejo. El libro de Fernando Vallejo, La puta de Babilonia, afirma que, bueno, Fernando Vallejo es un colombiano filósofo ateo que evidentemente está en contra del catolicismo y del cristianismo, y él afirma que Jesús nunca existió, que es un invento de Constantino y de Constantino el Grande en el siglo IV. Por eso es que hay que investigar mucho lo que es el siglo IV y el siglo V, y para eso hay que remitirnos a una fuente que no es la única, es la de Fernando Vallejo. Otra fuente para hablar del siglo IV y parte del siglo V es Santiago Castellanos, que es un historiador y tiene algunas conferencias en YouTube sobre Constantino y sobre Constantino el Grande, ¿sí? En el siglo IV. Creo que son fuentes que nos pueden servir para investigar toda la Edad Media, ¿sí? Tenemos a Santiago Castellanos, a Fernando Vallejo, en el siglo IV. Marisa Ventura ya en lo que es el siglo XII y en el siglo XIII después de Cristo, en lo que fue la cruzada contra los albigenses o
la cruzada contra los cátaros y toda la tradición del sur de Francia ligada a María Magdalena. Entonces, son fuentes que nos sirven para conocer toda esa diversidad de fenómenos, de contextos que surgió en la Edad Media. Ahora, eh, también podemos hablar de Yuval Noah Harari, que publicó un libro que se llama Sapiens, el libro Sapiens de animales a dioses, que es un libro que tengo acá también en mi biblioteca, el libro Sapiens de animales a dioses, breve historia de la humanidad, que lo publicó ahora en el siglo XXI, Yuval Noah Harari, que es un ateo agnóstico muy relevante, escribió este libro que tengo en mis manos. Y hay una parte que se llama eh, La unificación de la humanidad en su libro, y concretamente hay un punto que dice la ley de la religión en la página 233 del libro de Harari, Sapiens de animales a dioses, que también nos puede dar una perspectiva agnóstica, atea, de la Edad Media. Creo que también es importante. El libro La tercera ola de Alvin Toffler también nos puede ser de mucha utilidad para conocer lo que fue la Edad Media. No se ha especializado tanto en lo que es la Edad Media, pero creo que su libro de Historia Universal de Alvin Toffler, de la tercera ola, creo que también nos puede dar una perspectiva. Ahora, tenemos a Iván Antesana, que es un ateo, crítico del catolicismo y del cristianismo, que afirma que Jesús nunca existió, este peruano. Creo que sus videos, sus entrevistas en YouTube también puede ser una, una fuente para poder nosotros conocer más de la Edad Media. Y de ahí tenemos a youtubers que tienen canales especializados en lo que es historia, educación, divulgación de la historia, resúmenes de historia y la historia medieval. Tenemos La Cuna de Alicarnaso de José Antonio Lucero. La Cuna de Alicarnaso es el canal de YouTube de José Antonio Lucero, donde que tiene algunos videos también de resúmenes de la edad medieval. Tenemos el Cubil de Peter, que es otro canal de YouTube de Pedro Pérez, un español, y también ahí pueden encontrar muchos videos ligados a la Edad Media. De igual forma, de José J. Priego, hay un canal que se llama Historias de la Historia, donde que también habla en resumen de lo que es la Edad Media. Entonces tenemos que encontrar todas estas fuentes para poder hacer una investigación y tener un conocimiento más profundo de lo que sucedió en la Edad Media, en la época medieval. Y finalmente quiero hablar de Joel Ben Javid, que es un judío. Creo que la perspectiva judía de la Edad Media, del cristianismo, de la historia del cristianismo, creo que es importante. Y creo que ahí el canal de YouTube de Joel Ben Javid, que es un judío, tiene varios videos de la historia del cristianismo, creo que también nos pueden aproximar a la Edad Media y a la filosofía o psicología cristiana, ¿sí? Desde la mirada de un judío y desde un historiador. Entonces, estos son algunos de los personajes y de las fuentes de lo que implica o de lo que implicó la Edad Media y el pensamiento, toda la cultura medieval, pues con todas estas fuentes sí tenemos una idea más clara de lo que es la Edad Media para tener menos sesgos comparando siempre la información, para no tener tantos sesgos cognitivos en lo que fue la Edad Media. Asimismo, iré haciendo otros videos sobre la edad antigua, sobre la edad moderna, la edad contemporánea y cómo se liga la historia, la filosofía y la psicología en estos aspectos. Invitarte nuevamente a que te suscribas a mi canal de YouTube, vayas a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Si te interesan estos temas, puedes activar la campanita. También te ofrezco los cursos en Udemy, te puedes comunicar conmigo a través de las diferentes redes sociales y con esto me estoy despidiendo. Cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.